Buenos días, Buenos días. Buenos días, profe. Días, profe. ya me escuchan. Días. Sí. Disculpen que ahí me enredé todo. ¿Qué les pareció el quiz? Estaba súper fácil. Sí, profe. Sí, profe, es verdad. Estaba súper fácil como para que salieran bien porque el examen de la próxima semana es un poquito más complejo. No, mentira, tampoco, ¿no? Se trata de eso. Se trata de hacer a ustedes una experiencia negativa de la cátedra, ¿no? Sino una experiencia positiva. Bueno, hoy vamos a hablar acerca un poquito de la inmunidad innata, ¿no? Que ya eh, eh, le había comentado anteriormente. Bueno, generalmente en la inmunidad innata, ¿no? Que era la que, recordemos, inmunidad, ¿no? Una inmunidad innata y una inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no? Que está, y la adaptativa o adquirida está dividida en una inmunidad, una respuesta inmune humoral y una respuesta inmune celular, ¿cierto? Que la inmunidad innata generalmente era la primera respuesta, que estaba compuesta por una serie de células del sistema inmunológico que hemos hablado en la clase anterior, como son las células dendríticas, los polimorfos nucleares, los monocitos, y que pues, o sea, trataban de controlar básicamente el primer contacto con el microorganismo, ya sea una bacteria, ya sea un parásito, ya sea un hongo, ya sea un virus, ¿sí? En la inmunidad innata, básicamente existen o están involucrados varios procesos y varias moléculas y varias células importantes, porque es la primera respuesta que se le da al paciente. Pues si ustedes tienen contacto con una Escherichia coli, por ejemplo, o con un virus de influenza o de parainfluenza, y esta es la inmunidad que va a poder atacar, reconocer y controlar, ¿no? El ingreso de ese microorganismo, ¿sí? Entonces, así el día de hoy vamos a hablar básicamente de las moléculas y células que están involucradas, de las barreras físicas, de la fagocitosis, ¿ok? En la próxima semana vamos a hablar de inflamación y sistema de complemento porque son dos procesos bien, bien complejos que yo quiero que la tengan muy claras, ¿sí? Porque aparte de eso, pues el proceso de inflamación es algo que ustedes van a poder ver en toda el ejercicio de su carrera, ¿no? Y pues es importante que la tengan sumamente bien clara, ¿sí? Bueno, en la inmunidad innata, lo primero que ofrece la inmunidad son las barreras físicas, ¿ok? Como una pared, ah, pero una muralla, ¿no? Donde están, pues, involucrados los, los, lo- los sistemas para poder contrarrestar el ingreso de los microorganismos. La primera barrera, y yo creo que es la más importante, la ofrece la barrera física de la piel, ¿ok? La piel, aparte ya porque por la presencia de ella misma, es una capa que va a evitar que las estructuras internas puedan tener contacto con los agentes de microorganismos como tal, ¿no? Y pues ya sabemos que la piel está dividida en una epidermis, en una dermis, que ya ustedes lo conocen, y justamente ya la parte del tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y en cada una de esas partes de la piel van a haber unos procesos, unas estructuras que van como tal a generar un efecto de protección, ¿ok? Evidentemente, si yo tengo, por ejemplo, una bacteria en la piel, o sea, recordémonos que en la piel hay una gran cantidad de bacterias, hay más o menos unas 1500 especies de bacterias. Este, no van a ingresar a la piel, sino hay una solución de continuidad, una herida,
alguna abrasión, alguna erosión que permita que haya roto la estructura de la piel, la continuidad de la piel y permita el ingreso de microorganismos a través de la epidermis. ¿Ok? Pero justamente en la epidermis, ¿no? Como tal, pues existen una serie de procesos que le van a dar, en primer lugar, o le van a ofrecer un stock o van a ofrecer una defensa inicial contra microorganismos, por ejemplo, y eso es la inmunidad innata, ¿no? Eh, lo tenemos acá. Estas células que se ven acá, como son las células dendríticas, son las células dendríticas que en la piel tienen el nombre de células de Langerhans y son justamente las primeras células que van a tener el contacto con el microorganismo. ¿Ok? Van a tener contacto con el microorganismo y van a justamente este, tratar de contrarrestarlo y tratar de paralizar el ingreso de él y la producción como tal. Así justamente ellos tienen, ¿no? Allí en su membrana una serie de receptores que van a relacionarse con las bacterias para ellos poder tomar el antígeno y después, a través del canal linfático que está en el tejido celular subcutáneo, llegar y presentar ese antígeno el resto de los linfocitos T, que son los que van a generar la memoria, ¿sí? Pero básicamente acá lo que yo les quiero, porque eso lo vamos a ver más adelante, lo que quiero que se queden bien claros es que en la piel están esas células dendríticas que van a contrarrestar las bacterias. Por otro lado, ¿verdad? Existen otro tipo de células de la piel como tal que van a producir, ¿verdad? Una serie de defensinas, más defensinas que van a ser secretadas, ¿verdad? Y que van a tener una acción sobre la bacteria para poder contrarrestar el ingreso. Pero una vez que también ellas van a contrarrestar el ingreso, ¿verdad? Van a producir una serie de interleuquinas 1, 6, 8, factor necrosis tumoral, quimioquinas que van a desencadenar la cascada de inflamación y también van a activar sistemas de complemento para poder contrarrestar el ingreso de las bacterias allí en la piel, ¿no? En la dermis también, en la epidermis, en la dermis también van a haber células dendríticas, van a haber linfocitos TCD4, que esos forman parte de la, de la, de la inmunidad básicamente adquirida, pero también están presentes allí, porque es como la relación entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y está la presencia de células del sistema inmunológico, como son los polimorfos nucleares, los monocitos y los mastocitos, que polimorfos nucleares y monocitos van a hacer un efecto de fagocitar la bacteria como tal, y los mastocitos de degranulación para que sus proteínas y las moléculas en el interior de los gránulos puedan tener un efecto de defender al organismo de ese agente infeccioso que está allí, ¿sí? Más o menos así si me explico un poquito, es básicamente explicar la barrera física que forma parte de la inmunidad innata, que tiene una serie de células y moléculas en la piel que van a contrarrestar el ingreso de una bacteria como tal, ¿sí? Sí, señor, profe. Bueno, se continúa. El otro tema bien importante, que pues eso inclusive es un tema bien complejo, es el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Recordémonos que el tracto gastrointestinal, o sea, básicamente las, las barreras físicas están en aquellos órganos que están en contacto con el exterior o que tienen contacto con agentes externos. La piel, el epitelio gastrointestinal y el epitelio broncoalveolar, que algunos con la ingesta de alimentos y aguas y el otro con el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido. Entonces eso van a hacer que son epitelios un poco más este, eh, especializados y sobre todo
que tienen un proceso inmunológico importante para poder eh, contrarrestar como tal. Aquí básicamente, por ejemplo, la barrera física, el tracto gastrointestinal tiene varios procesos o varios mecanismos por el cual puede defenderse del ingreso de bacterias como tal, ¿no? Entonces, primero la autolimpieza por el peristaltismo, el hecho de que el paciente, de que el intestino pueda tener durante la presencia de un agente que es patógeno, ¿sí? Que es patógeno porque recordémonos que en el tracto gastrointestinal puede estar la presencia más o menos de un millón de bacterias. Este, tiene primero el peristaltismo, aumento de su peristaltismo. A veces hay la presencia de un agente infeccioso que va a producir un proceso mórbido y justamente el intestino aumenta el peristaltismo. Tal vez se va a ver reflejado como unas evacuaciones líquidas, como una diarrea, para poder extraer, pues, para poder eliminar o eliminar del tracto gastrointestinal ese agente infeccioso que está allí. ¿Ok? Lo otro es el flujo continuo de secreciones mucosas, el hecho de que ese flujo, la mucosa gastrointestinal tenga, por ejemplo, una producción de moco abundante y de moco y mantener ese moco que vaya secretando, puede limpiar de todo lo que son básicamente las bacterias como tal, ¿no? El vómito, la diarrea, como les había comentado anteriormente, son procesos de defensa contra la presencia de algún agente infeccioso, ya sea viral o ya sea inclusive tóxico, inclusive de alergia alimentaria. ¿Ok? Y la descamación continua de las células también forma parte de esa limpieza o de ese proceso como tal de de defensa contra algunos procesos invasivos que tienen como tal la inmunidad innata. ¿Ok? Son barreras físicas, son barreras que, como de defensa, pero que forman parte de la inmunidad. Es importante, por ejemplo, aquí que la placa de Peyer, ¿verdad? Que son unas estructuras que están en el sistema inmunológico, es como la unidad inmunológica del tracto gastrointestinal, de la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? Y está compuesta justamente por una célula dendrítica, por decirlo así, una célula estrellada, y con la presencia de varios linfocitos, tanto T y B, recordemos que eso forman parte de la inmunidad adquirida, bueno, pues están involucrados en la inmunidad, en la respuesta tumoral, en la respuesta celular, pero que también están allí presentes. Hay algo aquí súper bien interesante, que por ejemplo, entre las uniones estrechas de la célula del tracto intestinal, una de las prolongaciones de la célula dendrítica puede salir hasta la luz del órgano como tal, ¿no? Y tener contacto con el microorganismo. Y como ella, posteriormente vamos a ver que tienen algunos receptores en las membranas de las células dendríticas, ¿ok? Poder tomar el antígeno de esto para generar. Ir por el torrente linfático, llevarlo hasta el ganglio linfático y presentárselo a los linfocitos para que ellos puedan generar memoria. ¿Ok? Pero bueno, eso básicamente es así. Las células de PANEC que van a estar presentes allí también en el tracto gastrointestinal tienen la producción de defensinas que actúan justamente con la presencia como tal de las bacterias y los microorganismos en el tracto gastrointestinal, ¿no? Básicamente como para poder resumir un poquito lo que es la, 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 la barrera que corresponde a la barrera del tracto gastrointestinal. Deme un segundo y ya seguimos.
Ok, aquí lo que yo justamente también le estaba conversando, ¿no? Es la presencia de básicamente es como similar, ¿no? O sea, las barreras que ofrecen las diferentes microorganismos o sistemas con respecto a los otros. Aquí tenemos más o menos un esquema de lo que es la mucosa del árbol respiratorio, ¿ok? Que igualmente tiene células dendríticas, por eso es que son las presentadoras de antígeno con excelencia, ¿no? O sea, con excelencia. Ellas están allí en esa barrera física tratando de captar, igualmente como lo hicieron en ratones intestinal, antígenos alérgenos, eh, eh, bacterias, justamente para poder tomar la parte antigénica de esa bacteria y generar una respuesta que contrarreste el ingreso del agente agresor al tracto respiratorio, ¿sí? Igualmente hay una presencia de células M allí en el tracto del aparato respiratorio que van a producir unas catalicidinas y defensinas que van a generar un efecto sobre las bacterias, tal vez tratando de generar su lisis, su muerte o su destrucción para evitar así el ingreso. Igualmente, la presencia de moco, la presencia de los cilius, o de la, pueden tener un efecto eh, básicamente de protección. Recordémonos que existían los monocitos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que los monocitos en la clase pasada tenían unas estructuras en su membrana que permitían que o se quedaran en el torrente sanguíneo o fueran alguno de los órganos? Pues en este caso los monocitos se convierten en macrófagos y están en la circulación alveolar, justamente allí como haciendo pues una ronda, por decirlo de aquella forma, estar pendientes, activos en la luz del alveolo, para cuando esté la presencia de alguna bacteria o de algún germen, pues ellos tener así la acción de fagocitarlo y comenzar la destrucción de la bacteria como tal, ¿sí? Mm, Bueno, aquí pues básicamente vamos a comenzar a hablar de una cantidad de receptores que los vamos a desarrollar más adelante. Lo que pasa es que no quiero que eso vaya para su parcial, porque de verdad que eso lo vamos a hablar de otra forma. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven en cuenta es que existen unos receptores tipo TOL, tipo TLR, ¿ok? Que están tanto en la membrana celular como intracelulares, perdón, intracelulares, y en el núcleo. ¿De qué forma? Igualmente en los endosomas, ¿ok? Que van a reconocer, por ejemplo, moléculas importantes. O sea, por ejemplo, los TLR11 van a reconocer virus y parásitos. Uno de los que pueden reconocer es el trypanosoma, el lactobacillus, los patógenos de las vías urinarias, el TLR6, generalmente hongos. Los gram negativos van a ser reconocidos por el TLR4 y el TLR2 y el TLR1, generalmente hongos y micobacterias, ¿verdad? Son generalmente unos receptores que están en la membrana, sobre todo de las células dendríticas y de otras células también como tal, de los monocitos, de los macrófagos, para reconocer la presencia como tal, una parte del microorganismo y generar ya sea la producción de moléculas proteolíticas o activar la fagocitosis, pero eso es lo importante, ¿ok? Básicamente para las bacterias celulares, para las bacterias intracelulares también tenemos eh, 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 receptores y en el interior de la célula que van a reconocer algunos ARNs virales. Por ejemplo, el TLR3 y el TLR7 reconoce los ARN virales y de esa forma generar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Bueno, la fagocitosis
es uno de los armas, de las herramientas como más importantes. Bueno, muchas herramientas importantes, ¿no? Pero yo creo que como tal el, el sistema inmunológico tiene varias formas o herramientas de poder contrarrestar y poder este, eh, detener el proceso infeccioso o el proceso agresor, ¿no? Entonces la fagocitosis justamente es un proceso en el cual se fagocita, se ingiere el microorganismo y es destruido en el interior como tal, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede generar? Bueno, paso al torrente circulatorio como tal, la búsqueda el reconocimiento de la bacteria o del microorganismo, la ingestión del mismo, hay una degranulación, se destruye y después se presenta la molécula antigénica. Vamos a ver si yo puedo más o menos explicarle a ustedes aquí con este esquema cómo es la fagocitosis, ¿verdad? Generalmente aquí en la primera hay un microbio que está unido a un receptor del fagocito, ¿verdad? Los receptores que le había comentado. Entonces hay un microbio que está unido a ese receptor. Una vez que eso se va a unir, va a generar, ¿verdad? Una respuesta en la membrana celular que va a permitir el reconocimiento primero y luego la ingestión se va a imaginar la estructura y va a generar un fagosoma con el microbio ingerido, ¿sí? Recordémonos que habían lisosomas por ejemplo, los polimorfos nucleares y los monocitos tienen grandes presencias de gránulos en su interior o lisosomas en su interior. Esos lisosomas están compuestos por enzimas proteolíticas que van a contribuir, ¿verdad?, a la muerte o a la destrucción como tal de la bacteria o del microorganismo que está allí. Y van de ese microorganismo generalmente va a tomar una información antigénica para presentársela después a los linfocitos T o los linfocitos B y que estos linfocitos puedan generar una memoria y producir unos linfocitos, que eso sea parte de la inmunidad adquirida. Pero para que vean que eso no es primero esto, no, sino que eso va como en continuación, ¿sí? Ujú. Bueno, eso básicamente era lo que yo quería compartirle el día de hoy y hacerle pues su quiz para que tenga un poquito más de nota. La próxima semana vamos a hacer otro examen, pues, que va a ir como que todo y aparte de eso vamos a hacer un taller con el tema de inflamación y con el tema de sistema de complementos. Esas son dos cosas que yo quiero que tengamos toda una mañana o más tiempo para poder entenderla muy bien y que ustedes tengan un aprendizaje importante porque lo van a utilizar en el resto de su carrera. Porque creo que la inflamación o la inflamación está involucrada en todos los procesos mórbidos, sean infecciosos, traumáticos, inmunológicos, neoplásicos, alérgicos y de cualquier índole. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Eso, Ahora, profe, eso, bueno, lo que acaba de decir ahorita último, eso sería como parte del parcial. Sí, en la parte del parcial, con el resto va a ser un parcial sumamente fácil, ¿no? Pero tienen que a leer un poquito y profundizar un poquito más con la literatura, ¿no? Porque pues no le voy a poner el parcial de las diapositivas, tienen que profundizar un poquito más. Este, eh, de hecho, podemos hacer tal vez un repaso, este, eh, cua- el sábado en la mañana, pues el examen va a ser el viernes, de repente el jueves podemos organizar un repaso al final de la tarde con Angie y con Carlos y hablamos un poquito más para que ustedes tengan un poco más claros y podamos tener como bueno, un mejor aprendizaje, ¿les parece? De repente el jueves a las 7 de la noche. Sí, profe, estaría bien. Y el que pueda ir, va, y el que no, pues se graba el repaso. ¿Sí? Ah, sí, perfecto, profe.
Bueno, entonces nos vemos el viernes. El viernes y lo hacemos otra vez por Zoom. Yo me pongo de acuerdo con Angie para que no me pase lo que hoy. Pasa que usted sabe que uno ya viejito y de la generación X, estas cosas virtuales lo enredan un poquito. Pero lo importante es generar el conocimiento y me disculpan, ¿no? Bueno, Profe, una pregunta, ¿el taller que va a dejar lo podemos hacer en grupo? Pues sí, lo pueden hacer en grupo, pero eso se los voy a dejar en la próxima semana, ¿no? Porque yo no quiero que ustedes ahorita, sino que estudien, que lean esta parte, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Ujú. Si me hago entender, ¿no? Bueno, muchachos, nos vemos el viernes. Mira, ahí tienen mis contactos. Cualquier cosa me escriben, cualquier duda que tengan, pues podemos conversar por WhatsApp, ¿sí? Vale, profe, gracias. Gracias. Chao. Profe, una compañera me acaba de escribir que se acaba de dar cuenta del quiz. ¿No habría forma como de hacer Dígale algo ahí? que me escriba Ah, y que, pues tiene que hacer otro quiz, no va a hacer ese quiz, mismo quiz. listo, sí, señor. Ujú. Vale, pues. Ahí tú. Bueno, profe, hasta luego, feliz día.